Siempre con mascarilla. Por supuesto. Jóvenes. Usen su mascarilla. Miren también. La seguridad va primero. Muy licenciado. Buenas tardes, profe. Sí, ¿cómo están, jóvenes? Bien, no se conectan sus compañeros, entonces esperemos que No, se... es que recién están... Recién ahorita ya se terminó ya la clase, ahorita. Ah, ya. Sí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Yo voy a subir mi video en mi canal preferido. Hola, licenciado. Buenas tardes. Entonces, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat por el tema de la asistencia. Aquí me parece que vamos. Carla está inspirada cantando. Ya, estaba revisando, no sé si la otra vez hablamos de esto de aquí, pero la semana pasada creo que les puse esta tarea. No, una tarea es realizar una entrevista, ¿verdad? O sea, mejor dicho, preparar una entrevista donde ustedes tenían que especificar la estructura de la entrevista, a qué nivel organizacional iban a entrevistar, a hacer 10 preguntas, ¿verdad? Indicar si la pregunta era abierta o cerrada y también tenían que poner el objetivo de la pregunta, ¿no? Y una pequeña investigación sobre el diseño de aplicaciones de consulta, o también conocido como JAC,
¿no? Y aparte de eso, también les puse una tarea de que ustedes tienen que realizar un cuestionario. El cuestionario se parece, o la manera de hacerlo es similar a la encuesta, solamente que en este caso se está pensando de que se lo va a hacer llegar a varios usuarios, ¿no? Entonces, para esto de aquí, se hace un supuesto de que ustedes están en una empresa multinacional con más de 2.000 empleados y ustedes van a utilizar un cuestionario para determinar en cuanto hay un problema, parece, de entrega de productos, temas de evoluciones de mercadería, control de inventarios, pérdidas. Entonces, todos estos temas ustedes van a abarcar. Entonces, es, digamos, algo así como un análisis sobre temas de inventario, ¿no? Y entre las dudas que ustedes quieren saber es si la empresa está lista para cambiar del sistema. Entonces, tendrán que hacer preguntas con respecto a esto de aquí. Y también si de repente se pueda seguir utilizando el sistema actual, ¿no? O sea, los usuarios, cómo se sienten, su nivel de satisfacción con el sistema actual. Para hacer este cuestionario, ustedes van a tener que colocar allí las razones para usar el cuestionario, ¿no? Aunque las razones allí pueden ser un poco evidentes, de todas maneras ustedes tienen que aterrizar eso allí y poner cuáles son esas razones de por qué ustedes están aplicando el cuestionario y de repente no están aplicando algún tipo de encuesta. Entonces van a tener que poner allí la razón, ¿no? También tienen que especificar el método de entrega y recepción de los cuestionarios, o sea, cómo van a hacer ustedes para garantizar que esos cuestionarios lleguen a los usuarios y que ustedes reciban las respuestas y no se pierdan por allí. Van a tener que realizar 15 preguntas, pueden ser menos, pueden ser un poco más, pero en promedio son unas 15 preguntas, ¿no? Y tienen que utilizar herramientas de escala de medición, o sea, en su cuestionario van a utilizar estas herramientas para que permita de alguna manera obtener una mejor calidad de información con respecto a este instrumento. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Bien. Entonces, eso es de la semana pasada. De todas maneras, no me acuerdo si algo vimos de esto. Esta semana algo les tengo que poner aquí. Así que probablemente para el domingo de elecciones, ¿verdad? Después de votar, me ponga a hacer esto de aquí. Bien. Ya, si yo no me equivoco, creo que la última vez nos quedamos en esta diapositiva. Entonces, nosotros estamos viendo los métodos de observación, donde nosotros observamos, ¿verdad? Cómo están las oficinas, posiciones de los escritorios y ese tipo de cosas. Entonces, nos quedamos viendo el tema de los accesorios, ¿no? Algo ya habíamos mencionado de esto de aquí, pero lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los accesorios que la gente que estamos entrevistando, ¿verdad?, utiliza. Por ejemplo, si vemos que alguien utiliza mucho la grapadora, o de repente para hacer huecos, o de repente archiva muchos documentos, nosotros podríamos estar pensando que a lo mejor podríamos cambiar los formularios, en vez de hojas troqueladas, por hojas continuas, para que no tenga que estar grapando. Si de repente hace como que una especie de sándwich de una hoja aquí, otra hoja por acá, otra hoja por acá, tal vez nosotros podríamos pensar que el orden de la documentación no está correcto, o podíamos de repente idearnos la manera de ponerle un código a los formularios de tal manera que diga que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Así como cuando ustedes han visto en las votaciones, cuando ustedes han estado en las votaciones, les entregan unos sobres y los sobres tienen colores y letras, y les dice el A va con el B, el C se le entrega a no sé quién. Entonces, ese tipo de instrucciones ustedes podrían pensar en colocar si ustedes notan algún tipo de problema en cuanto a los accesorios. Por ejemplo, si tiene una calculadora a la mano y ustedes lo ven que está allí que calcula y calcula, puede ser que el sistema no le esté ayudando a
a ya tener un dato procesado, ¿no? Bien, también tienen que observar las fuentes externas de información. Entonces, allí ustedes se van a dar cuenta si en las oficinas donde están las personas que vamos a entrevistar o que queremos tener una idea de ellos, ver qué tipo de acceso a la información tiene, si tiene periódicos locales, nacionales, internacionales, revistas de opinión, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea del tipo de persona con la cual estamos tratando. Puede ser que tenga revistas especializadas, ya sea del propio negocio, eso quiere decir alguien que está continuamente informándose o que está a la vanguardia de ese tipo de cosas. Entonces, ustedes tendrán que notar, esto es un poco más difícil, pero ustedes también podrían, si es que tienen la oportunidad, de examinar las páginas web a las que suele visitar, y de esa manera ustedes se van a dar cuenta cuál es la fuente de información donde esta persona que ustedes están entrevistando obtiene la información, ¿verdad?, para la toma de sus decisiones. Bien, este tema de aquí, esto de aquí yo creo que tendrían que revisarlo desde el punto de vista psicológico, pero los temas de iluminación también suelen ser importantes, ¿no? En muchos aspectos psicológicos la iluminación es importante. ¿Sí? Por ejemplo, hay una diferencia, por ejemplo, entre las personas que les gusta la oscuridad. Se supone que son personas más introvertidas, que son personas un poco más reservadas, ¿verdad? Y a veces hasta tristes. Y las personas que les gusta la luz, ¿verdad? Son personas más alegres, así, ¿verdad? Entonces los que les gusta, por ejemplo, la luz del sol, que quieren salir, son como más alegres. Y hay personas que les gusta la oscuridad y que salen más bien con la noche como vampiros, son personas un poco más nocturnas. Entonces, los colores y la iluminación nos pueden dar un indicio de la personalidad de la persona con la que estamos tratando, ¿no? Pero, licenciado, las apariencias engañan. Por eso les digo, esto puede ser un tema un poquito más psicológico. O sea, lo que estamos viendo no es definitivo, sino que nos puede dar un indicio. O también, licenciado, puede ser que aparente ser algo que no es. Puede ser, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los políticos que salen con unos libreros atrás y puede ser que hay unos que se nota que sí los han leído y hay otros que simplemente lo tienen de adorno para una imagen que quieren proyectar. En todo caso, como este es el día a día de los usuarios que nosotros vamos a entrevistar, lo más probable es que sea algo un poco más real o que tal vez el entorno de su oficina escape de sus manos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver nosotros. Aquí lo que dice es que una iluminación cálida, ¿verdad? Dice que cuando alguien tiene una iluminación cálida, esto quiere decir que esta persona recoge información de tipo informal, mientras que una oficina con una iluminación con colores fuertes, ¿verdad? Entonces tal vez recopile información, dice, por medios más formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos informes así. Entonces, nos da una pauta. Yo personalmente no he comprobado esto. Lo que sí es comprobado es que a veces los adornos en la oficina sí reflejan algo de la personalidad de las personas, pero el tema de la iluminación no le puedo comprobar, tal vez no se dio la oportunidad. La vestimenta de las personas que vamos a entrevistar también nos dice mucho de cómo es la personalidad de esa persona. Por ejemplo, los trajes de 2 piezas, ¿verdad? O la falda para las mujeres, esto representa autoridad, mientras que los líderes que les gusta utilizar ropa casual suelen tener un proceso de apertura para tomar decisiones de una manera más participativa, ¿no? Entonces, si ustedes de repente ven una persona de traje, muy probablemente esta persona sea un poco más autoritaria y lo que él decida es lo que se va a hacer, pero si ven una persona un poco más informal, probablemente le pueda decir a alguien más, ¿y tú qué opinas? Y hacemos esto, o sea un poco más conciliador. Bien, hablamos de algunos documentos anteriormente, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un informe de rendimiento de mejorías, entonces aquí tenemos como tipo registros, ¿verdad? Tenemos por semanas, tenemos los porcentajes de rechazo,
Y si nos damos cuenta, los porcentajes de rechazo han ido disminuyendo. Esto quiere decir que de alguna manera la organización ha ido mejorando. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que se cumplió o se excedió los objetivos en un más o menos 5%, ¿no? Entonces, el objetivo era esto de aquí, ¿verdad? Y entre los números que vemos que se han logrado aquí están menores al 5%, los cuales yo diría que no está mal esta empresa, ¿no? Porque estamos menos del 5%, que pensaría yo que es algo aceptable, ¿verdad? Siempre en los presupuestos hay un más o menos 10%, entonces menos del 5%, estamos viendo porcentaje de aquí, un 3.3% es algo bueno. Ahora, si vemos la tendencia en las semanas, vemos que la tendencia es a mejorar, o sea, a disminuir. Eso quiere decir que la empresa está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, no solamente vemos cuáles son nuestros rangos, sino que también vemos la tendencia, ¿sí? Y esto nos podemos analizarlo a partir de los documentos cuantitativos, como pueden ser estos informes. Bien, por acá tenemos un registro de pago. Entonces, en este registro de pago que estamos observando aquí, podemos darnos cuenta que hay que verificar si no han ocurrido errores. Vemos que este registro está llenado a mano. Podríamos pensar por qué está llenado a mano. Un registro llenado a mano puede provocar errores, aunque la persona que lo escriba, tal vez lo escriba bien, la persona que lo interpreta, tal vez lo puede interpretar mal. Entonces, esos son peligros. También estamos viendo que hay campos, ¿verdad?, que los dejan en blanco. Hay que ver por qué lo dejas en blanco. ¿Que no tienen tiempo de firmarlo? ¿O no es que hay que hacer las cosas rápido y el gerente no está? ¿O a lo mejor es un problema de seguridad? Ah, este documento se hizo sin la aprobación del gerente. Entonces tenemos que ver, a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Es que mandaron un oficio de que ya no es necesario la firma, porque ya con mi firma es suficiente, entonces, ya, entonces este campo está de más, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que está ocurriendo con estos formularios. Aquí podemos ver que hay campos en blanco. Puede ser que estamos dejando mucho registro para productos y a lo mejor no tenemos un volumen que amerite este tipo de formulario, ¿verdad? Aquí dice también que tenemos que observar el número y el tipo de transacciones. Entonces, lo podemos ver aquí. Aquí tenemos que detectar lugares, dice, donde la computadora puede simplificar el trabajo. Entonces, si aquí yo estoy ingresando cantidades y esto se calcula a partir de esas cantidades, probablemente esos cálculos los pueda realizar la computadora, ¿no? Entonces, estos formularios nosotros tenemos que fijarnos a ver qué podemos mejorar, qué podemos simplificar, qué podemos eliminar, qué podemos agregar, ¿verdad? Cómo podemos organizar de mejor manera para que el proceso de producción sea lo más óptimo, eficiente, ¿verdad?, posible. Es decir, ahorrar recursos. Aquí ustedes no lo ven, pero si esto fuera una empresa multinacional donde se necesitan, por ejemplo, 50,000 de estos papelitos para el mes o incluso para la semana, imagínense 50,000 de estos de aquí, cuesta plata. Miren lo que les ha pasado ahorita, que siempre les pasa, no sé por qué siempre les pasa al Tribunal Supremo Electoral, que dice que emitieron mal unas papeletas, ¿sí? Esas papeletas que emitieron mal, eso cuesta plata, ¿sí? Entonces, ¿y quién paga esa plata? Nosotros, ¿verdad? El pobre pueblo ecuatoriano es el que tenemos que pagar eso allí, o sea, a través de los impuestos. Entonces, ese desperdicio que cometió el Tribunal Supremo Electoral, lo pagamos nosotros con los impuestos. Entonces, tenemos que ser lo más eficientes posible, ¿no? Bien, aquí tenemos otro documento, dice que tenemos que fijarnos en los documentos oficiales y clandestinos. Esto yo les comentaba que a veces hay papelitos que se hacen o hay compras, notas de venta por fuera y tenemos nosotros que determinar por qué lo hacen. ¿Será que el documento que nosotros tenemos no cumple, le falta información? ¿Será que el otro documento es más fácil de llenar? O sea, tenemos que investigar por qué se utilizan formularios clandestinos, ¿no?
Aquí tenemos que dice un formulario oficial puede abrumar a las personas al pedir demasiada información. Entonces, si es un documento que pide mucha información, a lo mejor, y a mí me ha pasado cuando usted llega a una institución pública, más que nada, les piden llenar un montón de campos que usted no sabe cómo llenar. Entonces uno se siente abrumado y a veces hasta dice, ya no compro o ya no quiero hacer esto. Tal vez el formulario no tenga un orden lógico. Eso también puede suceder, ¿no? Yo les contaba eso que en un lugar que yo trabajaba calculaban el descuento después del IVA. Esto parece que son productos que tienen que ver con productos de leche, pero aquí tenemos productos comestibles y aquí tenemos un suero de leche. Podría ser que ese suero de leche no combine con todos los productos que están aquí. Entonces tiene que tener un orden lógico. ¿Se requiere realmente el total? Entonces miren, aquí en este formulario hay que calcular el total de lo que se pide, pero si yo voy a comprar leches, chocolates, manzanas, o sea, ¿para qué sumarlo? No tiene sentido. Bien, y por aquí dice surgen formularios clandestinos para simplificar la proforma, ¿no? Entonces, este es el oficial, este es el formulario oficial, el que tenemos arriba, y abajo tenemos un formulario más pequeño clandestino. A veces toca convertir el clandestino en el oficial, porque es más operativo. Entonces, eso puede llegar a ocurrir. Bien, también hablamos que tenemos que analizar los documentos formales de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un memo. Este es un memo para el personal nocturno, ¿verdad? Del gerente nocturno, ¿no? Y habla de una fiesta en la noche. Bien, dice, es un placer dar la bienvenida a todos los miembros del personal del centro, soporte 11.7 de TY Time y All Night. Estoy seguro que disfrutarán su trabajo aquí. Estar juntos en altas horas de la madrugada nos hace sentir como una familia feliz. Recuerden que sus descansos en la noche, algunos de los muchachos trajeron comida, pueden servirse lo que quieran de lo que tenemos en el salón de descanso. Bienvenidos al clan Taiwan y Al. Díganme, ustedes, ¿qué pueden deducir de este memo? ¿Qué podemos deducir también de la personalidad? Porque quien lo envía es el gerente de turno. ¿Cuál es la personalidad de este gerente? ¿Cuál es la filosofía de la empresa? De tratar bien a sus trabajadores, dar una buena bienvenida, algo. Ya, sí, efectivamente vemos que hay buen trato, ¿no? La otra también puede ser el objetivo, puede ser integrar a los trabajadores para que un poco más. También puede ser recordarles sobre las tareas que tienen que hacer. Ahí dicen, recuerden que para su descanso en la noche los muchachos trajeron comida. Pueden servir, es como un ejemplo recordatorio, pero formalmente, sin perder la educación del saludo y sin que lo tomen como una orden en sí. ¿Quién más concuerda con eso de allí? ¿Quién más concuerda con lo último que dijo su compañero? Que es una manera sutil de dar una orden. ¿Nadie? Depende, profe, porque a veces cuando lo dices de manera sutil, a veces no puede llegar a, la otra persona no la puede llegar a comprender. Yo lo veo como... Yo sí he recibido así órdenes sutiles, así. De hecho, yo a veces les suelo decir órdenes sutiles. Por ejemplo, se me ocurre que les estoy diciendo, ay muchachos, no se olviden de subir los deberes para este fin de semana. No quisiéramos que alguien pierda el curso. ¿Sí? Es una manera sutil de decirles, oye, sube los deberes o te vas a quedar. Sutil y socialmente porque también está socializando a la vez con sus empleados. Sí, o sea, pero... En este caso vienen a ser alumnos. En este caso sería como estilo de bienvenida nada más, como un recordatorio. Sí, en este caso yo discrepo un poquito con la opinión de su compañero,
de que es como una orden que está allí. Más bien lo veo que es como una invitación a socializar. Y es una manera de decir, ¿saben qué? Aquí tenemos un ambiente bonito, porque pudiera decir, les recuerdo que está prohibido tomar sus descansos en tales horas. Allí sí sería una orden. Pero él no menciona ni la hora ni nada. Él menciona que existen descansos y incluso son descansos con comida. O sea, realmente pensaría Licenciado, un lugar bonito para ir a disculpe, trabajar. Lo escucho. sí, disculpe, licenciado. Entonces, vendría a ser casi como una invitación a que la empresa tenga una mejor reputación para el empleado, para que, para que quede bien la empresa también, podría ser. Ya, ya, miren, ustedes han estado bastante acertados en sus comentarios. Les voy a dar mi opinión. Yo no soy el dueño de la verdad porque esto es una interpretación. Pero, primero que nada, vemos que, primero, que son formales, porque está enviando un memo. Entonces, un memo es un documento oficial dentro de una empresa. ¿Sí? Segundo, una persona educada porque está dando la bienvenida a los nuevos miembros que se han integrado, ¿verdad?, a la empresa. Luego les dicen que van a disfrutar su trabajo, o sea, les está vendiendo, eso sí es sutil, les está vendiendo la idea de que aquí se van a divertir, o sea, vas a pasarla bien, no te vamos a estresar, por lo menos le están vendiendo una idea de que van a estar bien, eso es algo positivo. Luego, ya que vamos a estar juntos hasta altas horas de la madrugada, allí les está diciendo la plena. O sea, ¿sabes qué? Vamos a estar juntos toda la noche. O sea, sabemos que esto es algo tal vez que no te guste, pero así va a suceder. Y lo trata de arreglar con que vamos a ser una gran familia feliz. O sea, les está diciendo, ¿sabes qué? A pesar que vas a estar en la noche y todo esto, te vas a sentir bien. Puede ser que no sea verdad y que les esté vendiendo esa idea. Esto quiere decir que en esta empresa todo se toma de manera positiva y de manera cordial. Por lo menos esta es la filosofía de este gerente. Les recuerdo que sus descansos en la noche, algunos de los muchachos traen comida, entonces está dando una apertura a que en la noche esto es algo informal que se va a poder disfrutar. Y pueden servirse, los invita a participar. Entonces, de alguna manera permite la integración con esto de aquí. Tenemos un salón de descanso, o sea, el ambiente aquí es súper que chévere. Bienvenidos al clan, todo con mucha educación. Entonces yo veo un mensaje muy positivo en este documento de aquí. ¿Sí? No le veo casi nada negativo, ¿no? Tal vez que pueda ser mentira, eso sería una pena, pero por lo menos en el mismo se ve muy bien. Esto quiere decir que con este gerente ustedes tendrían que ser formal, pueden ser cordiales, ¿verdad? Y obviamente él va a estar muy enfocado al lado humano, ¿sí? Si usted le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Compremos estos equipos van a causar malestar a tus empleados, pero te salen más baratos a ti, probablemente esa no sea la mejor manera de llegar a este gerente. La mejor manera de llegar a este gerente será, mira, si compramos estos equipos, tus empleados van a estar más contentos y felices. Esa va a ser una manera de llegar a este gerente. Eso es lo que yo puedo deducir de aquí. Los que participaron y que no han participado antes pueden ponerse allí en el chat participación en clase para Profe, tengo Dígame. una pregunta con lo que dijo, por el ejemplo de tener a los empleados felices. Digamos, si yo tengo una empresa y yo tengo como que elegir si tener una buena relación con mis empleados, mantenerlos felices o elegir lo mejor para mi empresa, lo que me haga, o sea, lo que haga que mi empresa suba más en sus inversiones. Por ejemplo, que como usted dijo que yo compré aparatos baratos y ahorre bastante dinero y los haga trabajar con eso, pero los mantenga a ellos a raya, o sea, que ellos como que se empiezan a molestar. Como una O, especie de esclavitud, ¿qué? exacto, y si yo cojo, o si no, comprar algo más adecuado para ellos, mantenerlos felices, pero gastando más de lo que debería gastar. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Puedo dar mi opinión, profe? De su opinión. Mira, es que lo que yo pienso es que si tú haces lo que sería para la empresa, lo que sería más beneficioso, ponte el caso, no digamos que llegue a pasar, pero ponte el caso de que alguno de tus trabajadores te mande una demanda no es acoso, pero es siempre, sí, hubo una reunión en la ONU en la que se decía que hay cierto límite de horas laborales. Aquí en Ecuador el cierto límite es 48 horas laborales.
si tú haces Están trabajar a diciendo una sobre persona explotación, más ¿verdad? de lo que No, no, ya no, sería no, explotación no, no y las te horas, estuvieran sino demandando por explotación. Eso, Ahí un ejemplo, perderías más de lo que ganas. un ejemplo sería como que digamos que el profe ahorita nos pone, digamos, 100 tareas, nos manda ahorita 100 deberes ya. Y eso nos va a poner 30 a la mayoría porque son bastantes. Pero al final él sabe que con eso vamos a cubrir bastante terreno en lo que es las unidades. O Lo elige derecho. la, o elige la, o elige la otra opción de mandarnos un deber y nos mantiene contentos. Es como que una duda que tengo, saber cuál sería la mejor elección en ese caso. Me Contento, pareció ¿quién va un a tener mensaje contento si subliminal gana eso sin de ahí. tarea? Eres- No, profe, no es ningún mensaje subliminal a mi parecer. Ya, Lo que entonces está le tratando mando de hacer es el dar las su 100 punto y a tareas la vez entonces. integrar un Dar, ejemplo para que no se... dar un ejemplo y aclarar la Como no información. es mensaje subliminal, les mando las 100 tareas. Ya, Eh, bueno, ya, volviéndonos al caso, la pregunta original era qué era mejor. Eh, Les voy a dar los dos puntos de vista. Generalmente nosotros como gente de sistemas tenemos que velar por los intereses de la empresa que son los que nos contratan. Entonces, hay empresas que son un poco más operativas. Las empresas operativas generalmente tienden a verse un poco esto, lo que mencionaban de explotar un poco al empleado, no dándole las condiciones adecuadas de trabajo, ¿no? O sea, que muchas horas los explotan y todo esto aquí, y de repente las herramientas que les dan no son las mejores. Estas empresas tienen una política de tener muchos empleados con bajos sueldos y generalmente esos empleados rotan mucho. ¿Sí? Pero esa rotación se suele dar en partes operativas, es decir, que las funciones que cumplen estos empleados no son vitales y son fácilmente reemplazables. No me gustaría decir que esto es correcto. Lo que les podría decir yo a esos empleados, a esas personas, es que ahorita no solamente hay la competencia de que hay muchas personas que son operativas y de que las empresas se aprovechan de que son reemplazables para reemplazarlos. O sea, usted sale y hay 100 más atrás de usted que quieren entrar. Entonces, realmente la empresa no es algo por lo que le robe, no pueda dormir. Y también en los últimos años hemos tenido un avance de la robotización y ahora los robots hacen estas labores operativas 24/7, no protestan, no hacen huelgas, no se enferman. Y por eso hay ¿con quién diría? Hay falta laboral, pues, profe. Hay más gente, hay más desempleo. Sí, pero nosotros en nuestro país no lo sentimos porque nosotros no estamos industrializados. Pero en países industrializados, los robots están reemplazando a los humanos y en los últimos años los robots están mucho más baratos de adquirir, ¿verdad? Y a la larga salen más baratos que adquirir que mantener a un humano. Y como les digo, no protestan, no se enferman, no se huelgan ni nada de eso. Por lo tanto, el factor humano en estas épocas ya no, ya no debería enfocarse en la parte operativa, sino que debería enfocarse en la parte creativa. Ese es el punto uno. Entonces, estos empleados explotados lamentablemente van a tener que hacer algo por ellos para no seguir así. Ahora, vamos con otro tipo de empleados. Empleados ejecutivos. Los empleados ejecutivos realizan unas funciones que todavía los robots no los han reemplazado, pero ya se están desarrollando muchas máquinas de inteligencia artificial. De hecho, la máquina de Google me parece que es capaz de programar en Python y programa mejor que muchos programadores. Entonces, por ahí ya está peligrando nuestros trabajos. Bien, lo que les decía es que a nivel ejecutivo, ¿verdad? Y si usted tiene un equipo de trabajo y yo he dado la asignatura que se llama Administración de Proyectos, entonces hay un factor humano que pega muy fuerte en el éxito o fracaso de un proyecto. A veces usted, con un proyecto en las mismas condiciones, con los mismos recursos, ¿verdad? Con gente capacitada de igual magnitud, unos fracasan y otros obtienen el éxito. Y se ha determinado que el factor que inclina la balanza para un lado o para el otro es el factor humano. Que resulta que si usted es un empleado de mal genio, no me pagan, me hacen trabajar, ya, ahí está el informe, ya me voy, ya terminé, me voy, ¿verdad?
Al día siguiente le llaman, oye, tienes que venir a trabajar. Ya voy a trabajar. Va, se demora, se ducha, se baña, se come su desayuno, va a trabajar, hace el reporte que le pidieron y se va, ni siquiera lo comprueba ni nada. Y se va. Luego lo llaman, oye, el reporte que tú enviaste estuvo mal una letra, tienes que ir a cambiarla. Entonces se regresa, se demora, envía, y ahora no le envía la copia al otro, sino que le envía solamente al uno. Y así van ocurriendo una serie de factores que van entorpeciendo el desarrollo del proyecto. Y esto es porque la persona está de mal genio, porque no está contenta. ¿Qué ocurre con esto de aquí? Esto se ha demostrado que cuando usted tiene a su gente contenta, ¿verdad? Trabaja mejor. Cuando la persona no tiene el estrés, porque algunos dicen, oye, ¿ya tienes el programa? Sí, ya lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar las pensiones de mis hijos, tengo que pagar un préstamo en el banco y estoy preocupado porque no tengo. Entonces, esa persona estresada no rinde igual que una persona que está bien. Una persona que está presionada. Por ejemplo, yo tenía un trabajo donde en ese trabajo, uno de mis primeros trabajos, la entrada era a las 8 u 8:30. Creo que era a las 8 la entrada. Yo, en todo el tiempo que estuve trabajando allí, que trabajé alrededor de 8 años allí en esa empresa, creo que no hubo una semana que yo haya llegado temprano. A la semana yo llegaba lo más temprano era 8:30. Llegaba a las 9, 9:30, algunos días llegaba hasta las 10 de la mañana. Llegaba tardísimo, pero nunca me llamaron la atención. Y no sé qué corona tenía ahí, pero no me llamaron la atención. Pero como yo me sentía a gusto, porque yo antes de ir, yo decía, es que yo no puedo ir si no desayuno. Entonces yo desayunaba bien, me iba todo bien cómodo, me iba bien contento. Entonces yo llegaba como el huracán, pues a resolver todo lo que encontraba. Entonces yo a las 10 de la mañana, yo ya estaba libre de eso allí. Más o menos a esas horas, a las 10, me llamaban a reuniones, y en esas reuniones me ponían tareas. Yo a las 5 de la tarde entregaba esas tareas, y a todos los usuarios que me habían estado molestando toda la tarde, que no los podía atender porque estaba ocupado, generalmente resolvía sus problemas de 6 a 7 de la noche. Y yo a veces en esa empresa me quedaba generalmente salía a las 7, 8, 9, y había unos procesos especiales que hacíamos los fines de mes, que salía a las 12, 1 de la mañana y algo de eso. Y no es que me pagaran bien. Lo que sucedía es que yo estaba allí, me encontraba bien, porque tenían una sala de estar que a veces, ¿verdad? A veces uno se iba a esa sala de estar, se tomaba un cafecito, nadie le decía nada si usted se tomaba un cafecito, usted estaba allí, veía el partido de fútbol, que en esa época tenían cable allí, uno no tenía cable en la casa, y entonces eso era bastante moderno en esa época, ¿verdad? Y podía tomarse usted los cafecitos que quisiera. ¿Qué más? Mayormente no lo molestaba mucho, nada de eso, entonces yo me sentía muy a gusto, y los procesos esos que habían que quedarse generalmente compraban comida, ¿verdad? Entonces no les negaban la comida, o sea, yo estaba súper contento allí, y por eso yo me quedaba. Y generalmente yo terminaba mis pendientes todos los días, y a veces me quedaba allí. Y otra cosa que me gustaba es que allí llegaba mucho software de investigación, o sea, usted tenía máquinas para experimentar, hacer experimentos, jugar con redes, con equipos, con programas. Entonces uno tenía un crecimiento allí. Ahí aproveché bastante, rendí bastante, hicimos bastantes cosas buenas, entonces me sentía bien. Pero tenía un compañero, por ejemplo, en el mismo lugar tenía un compañero. Este compañero no tenía tan buen sueldo. No es que mi sueldo era muy bueno, pero era aceptable. Y este compañero, como le pagaban poco, pues este compañero, que era muy inteligente, él era muy inteligente, él llegaba a las 8 de la mañana. Llegaba con reloj, él sí no se atrasaba. A veces le llamaban la atención por atrasarse, y cuando le llamaban la atención, él estaba todo bravo. Se iba a las 4:30 en punto. Se iba así, oye, quédate, que un favor, que esto. No, terminó mi hora de trabajo, me voy. ¿Sí? Si había algo pendiente, lo llamaba por teléfono y le dice, mañana, ahorita no te puedo atender porque estoy fuera de mis horas de trabajo. Si tenían que ir, decían, me van a pagar sobre tiempo, si no, no voy. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? El empleado que está contento rinde más que el empleado que no está contento. A veces los empleados que no están contentos
generan problemas que son difíciles de resolver y que pueden generar problemas y entorpecen el desarrollo de los proyectos. Y algo más que les quería decir con respecto a esto de aquí. Se me fue la idea, pero algo más les quería decir, ¿no? Bueno, otra cosa, trabajé en otra empresa, ahí también estuve algunos años. Esta empresa era un poco más represiva, mucho control, la gente no estaba tan a gusto allí. Y esta empresa tenía una cosa que ellos no lo dejaban a usted estudiar. Entonces, no lo dejaban estudiar porque les ponían unos horarios fuertes que usted no podía ir a estudiar porque llegaba tarde. No lo apoyaban, no le daban permiso. Si usted tenía que salir a hacer algún deber o ir a su universidad, no le daban permiso. Y entonces así esta empresa duró por un buen tiempo. Luego de eso, la empresa decidió modernizarse, y cuando decidió modernizarse, resulta que su personal no estaba preparado, porque como ellos siempre los oprimieron, no les dieron la posibilidad de estudiar, entonces quisieron modernizarse y ese personal no tenía la capacidad. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron que contratar nuevo personal y este nuevo personal lo exigían que se capacite. O sea, ya mientras a los otros no los dejaron capacitarse, a estos los dejaron capacitarse. Eventualmente los que estaban anteriormente salieron porque ya no eran útiles, ¿verdad? Y quedaron los que se capacitaron. El mensaje que les quiero dar aquí es que ustedes siempre tienen que estarse capacitando, siempre no tienen que quedarse estancados en un puesto, en un sitio, con una habilidad, sino que ustedes siempre tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Porque cuando ustedes no crecen y si una empresa no les permite crecer, ustedes van a tener que buscar una empresa que sí los permita crecer, porque si no se están haciendo un daño y, como les digo, esas empresas que no crecen a las largas terminan haciéndose pequeñitas o a veces terminan cerrando y entonces eso no es algo que a ustedes les conviene. Entonces, Hay veces, licenciado, hay veces que la empresa mismo se pierde a sí mismo de la nada, de un día para el otro. ¿O no hay casos así? Son las circunstancias. A veces se pierden de la noche a la mañana. Por ejemplo, miren ustedes, grandes restaurantes ahorita están cerrados y la mayoría quebrados. Hoteles están quebrados ahorita, ¿verdad? Y fueron las circunstancias de la noche a la mañana, ¿no? Hay otras empresas que de repente de la noche a la mañana surgen. Entonces es un poco como que no sabemos, ¿no? A veces es el mal manejo financiero, a veces es la falta de visión de los gerentes, a veces es el mal personal que tienen, a veces es el mal servicio, a veces es la falta de modernización y a veces son las circunstancias y a veces son los gobiernos. Entonces hay casos y casos. Bueno, entonces ya que les he contado esta historia de la vida real, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos. Ya, aquí tenemos una página de muestra del guión del analista de sistema en la que se escribe el proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos un guión. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos que ver cómo se manejaba la empresa y nosotros teníamos que escribir un guión y teníamos que corroborar si este guión funcionaba en la vida real? Entonces aquí tenemos un gerente de aseguramiento de calidad que pide al supervisor de piso de la tienda el informe diario de producción. El supervisor de piso imprime el informe diario de producción computarizado y habla sobre los problemas recurrentes en las tiradas de producción del gerente de aseguramiento de calidad. El gerente de aseguramiento de calidad lee el informe de producción, comparte el informe actual con los demás informes de la semana, introduce los datos en la tirada de producción diaria en el modelo DOA en la computadora, observa los resultados en pantalla del modelo DOA, ¿no? Llama a los proveedores de acero para hablar sobre las desviaciones de los estándares de calidad. El supervisor de piso de la tienda asiste a la reunión sobre nuevas especificaciones de calidad con el gerente de aseguramiento de calidad y el vicepresidente de producción. El gerente de aseguramiento de calidad hace un borrador de la carta a informar a los proveedores sobre las nuevas especificaciones de calidad acordadas en la reunión. Envía un borrador al vicepresidente vía correo electrónico. El vicepresidente correo electrónico
lee la carta, devuelve las correcciones y comentarios vía correo electrónico. El gerente de aseguramiento de calidad lee la carta corregida en el correo electrónico, vuelve a escribir la carta para reflejar los cambios. Ya, este vendría a ser el diálogo, o sea, el guión, donde están los actores, donde están lo que hacen, lo que dicen, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes pueden analizar esto aquí, a ver si existe una mejor manera de hacer este proceso. Aunque yo personalmente no le veo mayores fallas a este proceso, o sea, no me salta a la vista, tal vez no tengo tanta experiencia con esto de aquí de los guiones, sí me parece como que hay muchos pasos, ¿sí? Como que está muy largo el proceso. Entonces, tal vez este proceso podría reducirse un poco, es lo que me da la impresión a mí. No lo he analizado, no sabría cómo disminuirlo, pero sí me parece como que está muy largo este proceso para conseguir los resultados que aquí que están involucrados. No sé si a alguno de ustedes les merece alguna opinión sobre este guión que hemos visto. No, pero la verdad no. Ya, como les digo, tiene lógica, sí, pero tal vez podría ser un poco más directo. Está demasiado largo, la verdad. Parece un proceso un poco largo, ¿no? Pero hay partes que sí tienen que ser, como por ejemplo que el vicepresidente tiene que aprobar los cambios y tiene que hacer las correcciones. Eso sí es algo, por lo menos ese paso, no hay cómo saltárselo. Tal vez debería ser más directo entre el gerente de aseguramiento de calidad, ¿verdad? Con el supervisor de piso, de repente por allí se puede acortar algo por allí. Bien, aquí tenemos una lista anecdótica con símbolos para la implementación del STROBE. El STROBE es cuando ustedes se van a observar si lo que ustedes han visto en el guión, o sea, de cómo se manejan las cosas, corresponde con la realidad. Y para eso se utiliza una hojita de símbolos, ¿verdad? Donde ustedes van marcando símbolos y de esa manera se dan cuenta si las cosas están bien o están mal, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta lista de anécdotas, ¿verdad? Para aplicar el STROBE, tenemos la narrativa de los miembros de la organización, la ubicación de la oficina y el equipo, la iluminación y color de los elementos gráficos de la oficina, la vestimenta del encargado de tomar decisiones, ¿no? Entonces dice, la información fluye de manera activa en todos los niveles. Entonces aquí dice que tiene una X y la X dice que no. O sea que en la práctica esto no ocurre, ¿sí? Entonces aquí hay un problema. Bien, dice, además dice que los cálculos de porcentaje por mi cuenta, dice, yo calculo los porcentajes por mi cuenta, entonces aquí dice que la ubicación está negada, por lo tanto esto no se cumple. O sea, eso quiere decir los cálculos por la cuenta. Aquí no alcanzo a leer bien, dice algo así, me gusta calcular sobre estas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos un símbolo positivo, es decir, que esto sí se cumple. Por acá dice, la mano derecha no siempre sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Entonces hemos encontrado este diálogo, tenemos este símbolo, que esto, cuando nosotros escuchamos algo de esto, es como que es un mensaje subliminal, ¿no? Como que algo está escondido por allí. Por lo tanto, como que algo anda mal por ahí. Necesita le ponemos detalles. un ojito para investigar sobre este tema porque algo tenemos que hacer, ¿no? Dice, además dice, la narrativa de la empresa no pasa por muchos cambios, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos en que la iluminación y los colores están ok, por lo tanto esto es positivo, aquí no tendríamos mucho que hacer. Dice, el personal de operaciones trabaja toda la noche algunas veces, entonces aquí tenemos que en la iluminación, elementos gráficos de la oficina, tenemos una observación, ¿verdad? Algo en la oficina no cuadra con lo que están trabajando todas las noches. Tendríamos que investigar qué es lo que está allí. Tenemos que buscar más detalles. Vini dice, hacemos las cosas según lo que quiera el señor Adams.
¿verdad? Entonces aquí tenemos un cuadrado. El cuadrado significa que hay que modificar la narrativa. Entonces aquí tenemos una observación que la narrativa tiene que ser modificada. O sea, tal vez la narrativa no coincide con lo que estamos viendo, ¿no? Y finalmente dice, Juliet dice, algunas veces parece como si Stanley no le importara. No, entonces aquí vemos que tenemos un visto. Eso quiere decir que la vestimenta de Juliet sí va acorde con lo que ella está manifestando. O sea, sí podemos hacerle caso a lo que ella dice. ¿Cola o jugo de guayaba? Bien, entonces esto es aquí lo que nos permite de manera rápida ver si hay entre lo que dicen nuestros usuarios y lo que nosotros estamos observando en el ambiente de la oficina. Bien, por acá tenemos, dice, una oficina del encargado de tomar decisiones para obtener pistas concernientes al, déjenme ver qué dice aquí, al almacenamiento personal y procesamiento y difusión de la información. Entonces, aquí tenemos una oficina. ¿Qué opinan ustedes de la oficina? ¿Qué pueden ver allí? ¿Qué les llama la atención? Un lugar ordenado. La PC Gamer Pro. Es un lugar ordenado. No creo que parezca gamer, la verdad, aunque tal vez por los discos habría que ver, tratar de observar de qué son esos discos. Recuerden que esto es sacado de una versión de Kendall y Kendall, del libro Kendall y Kendall. Entonces, obviamente estas imágenes son de oficinas un poco más antiguas que las que hay hoy en día. Podría ser que le guste jugar, ¿no? O sea, ¿sí? Pero también, licenciado, puede ser también que en los discos tengan las informaciones, ya que es un encargado y tiene que tener todos los datos. Yo pensaría que sí. Pensaría que es más probable fax que puede ser, sean información. Pero y el fax puede ser para enviar para las demás comunicaciones. ¿Qué más pueden observar? Obviamente esta es una oficina no tan moderna, ¿no? Pero ¿qué más pueden ver aquí en la oficina? O sea, ¿qué opinión les merece? La primera opinión de que es ordenado. Tiene un fácil acceso a los archivos y eso. Tiene acceso a los archivos. Sí, porque justamente atrás tiene un archivero, es decir, que él guarda la información allí, es custodio de la información. La tiene bien cerquita, como para darse la vuelta, coger las carpetas y tener la información. Entonces, una persona que tiene sus documentos a la mano. Licenciado, una pregunta. Tal vez pueda haber caso que en tal caso el encargado no se encuentre y haya un error de datos. Digamos, por otra persona, por un tercero, y se agreguen otros valores mediante que el encargado no se encuentre. Ya sí sucede eso de allí. Errores porque no está la persona. A veces un supervisor se va de vacaciones, a veces un empleado hábil que tiene centralizado todo el ingreso de información se va de vacaciones o se enferma y otra persona ocupa su lugar y no está acostumbrado o capacitado y se suelen producir errores. Normalmente se producen. Sí, son cosas que se pueden producir. Ya, bueno, yo así a simple vista lo que veo allí es que es una persona que efectivamente no está divorciada de la tecnología porque tiene una computadora, tiene unos dispositivos de CD-ROOM, también le gusta guardar información. No identifico los equipos que tiene atrás de la silla, tiene plumas allí en el escritorio, quiere decir que también hace bastante trabajo a mano, ¿verdad? La iluminación fosforescente, no sabría decirles, me parece que esa iluminación no es tan buena, entonces tal vez podría ser que esta persona no sea tan cálida, ¿verdad? Por el tipo de iluminación que utiliza. ¿Sí? O también, licenciado, puede utilizar esta iluminación si es que en los archivos o documentos hay alguna inscripción o algo para ver si es que es legítima.
Digo yo, No, supongo. ahí se utilizan otro tipo de luces, luces violetas. Sí. Las luces violetas también, pero No creo, ni más ahí. bien, Puede ser para un entorno más tranquilo, ¿vale? no, simplemente a veces a la gente le toca la oficina que le toca, pero si él, digamos que es un puesto más o menos relevante y tiene esa iluminación fluorescente, no sé, esa iluminación no me parece la mejor, pero no podría calcular, estaría especulando ahorita calcular algo de la personalidad. Sí, lo que podría decir es que como la iluminación no es tan buena, de repente la persona sea un poco más reservada, ¿sí? Con respecto al trato. Bueno, entonces ya hemos examinado la oficina. Por lo menos sabemos que cosas relevantes, que guarda información, que utiliza la tecnología y que es ordenada y que también hace cosas a mano. Y que tal vez tenemos que ser un poco discretos porque tal vez no sea una persona muy cálida. Bien, aquí tenemos un resumen. Vamos a ver si estuvimos bien o no estuvimos bien en nuestro análisis. Dice, recopila información de manera informal. Dice, iluminación incandescente y colores cálidos, pero yo no veo a la luz fluorescente como que tenga colores cálidos. Yo pensaría que aquí nuestro problema es que no conocemos la luz incandescente. ¿Busca información fuera de la organización? Sí, eso sí vimos porque tenía revistas especializadas. Entonces, ese tema nos faltó considerar. ¿Procesa los datos en forma personal? Sí, ¿verdad? Porque él mismo tenía sus archivos y su computadora. ¿Almacena información en forma personal? Sí, porque tenía sus archiveros allí. ¿Ejerce poder en la toma de decisiones? La ubicación del escritorio denota poder. Veamos un ratito eso. No, sí parece una persona de poder. ¿Exhibe credibilidad en la toma de decisiones? ¿Usa ropa que refleja autoridad? Bueno, eso no pudimos ver. ¿Comparte información con los demás? La oficina es de fácil acceso, eso tampoco no lo podemos ver. Bien, entonces más o menos por ahí la atinamos, ¿no? Por ahí la iluminación creo que es lo que más nos generó dudas y es donde también fallamos porque yo no asocio las luces fluorescentes, por lo menos en los lados que he estado, que sean una iluminación cálida. Bien, entonces este fue el tema del levantamiento de información mediante la observación. Muy posiblemente yo les ponga una actividad de estas para que ustedes la realicen. Es curioso porque a veces a la persona no le puede importar qué iluminación tenga, a no ser que tenga problemas en la vista. No sé, yo creo, si ustedes se dan Opino lo cuenta, mismo. repítame por favor que no les entendí bien. De que a algunas personas no le pueden importar la iluminación donde estén, a no ser de que tenga un problema de la vista. Ah, ya. No sé si ustedes se dan cuenta, pero en el instituto hay ciertos lugares que tienen luces fluorescentes y estas no iluminan bien. Pero en el caso del instituto es un tema que se escapa de las manos porque es por falta de recursos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, si la persona tiene los recursos y puede elegir la oficina y su diseño, y generalmente un gerente decide, póngame la oficina así, el escritorio así. Los gerentes normalmente suelen hacer estos cambios y muchos sí cambian la iluminación, mandan a poner focos especiales, entonces allí si él tiene el poder de decisión sobre su oficina, allí sí podríamos hacer un análisis de la personalidad. Pero si es una oficina que le tocó, por ejemplo, yo estuve en una función pública en la universidad y a mí me tocó una oficina donde todos los focos estaban quemados y apenas funcionaba un foquito de 10 watts. Entonces la iluminación era muy tenue, ¿sí? ¿Verdad? Entonces yo ahí no podía elegir, aunque
En honor a la verdad, sí me gustaba que la luz no fuera tan fuerte, ¿verdad? Porque así descansaba un poco la vista, aunque dicen que hace daño. Pero es la oficina que me tocó, no la elegí yo ni pude hacer mayores cambios en esa oficina, porque no había recursos. Pero pienso yo de que hay empresas de que tienen, pongamos, oficinas favoritas, como rangos, se podría decir, que los empleados normales tienen oficinas contra un grupo mayor, o sea que están en un solo grupo. Y lo que tienen un rango casi cerca como administrativa, tienen una oficina modelo, se podría decir, para quienes estén más trabajadores ahí. O sea, que quieran tener Sí, esa oficina. generalmente las Eso mejores... podría ser, profe, para incentivar a los demás trabajadores a que se superen a sí mismos. Ya, mira, las mejores oficinas las tiene la gente de poder. Las mejores oficinas las asignan la gente de poder. Yo, por ejemplo, cuando ocupé un cargo, me tocó una oficina. Bueno, yo sí he tenido suerte a veces con las ubicaciones. Cuando yo estuve en un cargo, me tocó una oficina que era una oficina grande, era un área grande, ¿verdad? Y tenía ahí mismo el baño, entonces yo era yo solito, ¿verdad? Y yo solito tenía una oficina de tal vez 8 por 10, ¿sí? Un área bastante grande. Entonces, los compañeros, ¿verdad? Los compañeros que también laboraban allí, no tenían sus oficinas, sino que tenían módulos. Porque como ellos, no, o sea, por la labor que yo ejercía, que tenía que trabajar con software y con hardware, me dieron esa área grande. Entonces, los compañeros, pues a veces tenían así como que, no sé, como que no les agradaba mucho que ellos tenían que compartir un área comunitaria, en módulos comunitarios, baños comunitarios, y yo tenía toda la oficinota para mí solito, que no la tenía ni siquiera el encargado de mayor rango allí. Ellos sí tenían su oficina, pero no tan grande como la mía. Con el tiempo, pues me fueron quitando la oficina, me quitaron la mitad de la oficina, y finalmente me quitaron la oficina y me mandaron a otra área que también era grande, ¿verdad? Que también era grande, pero que ya no tenía las mismas comodidades. En todo caso, yo lo único que tal vez extrañé fue el baño, pero igual está en una parte funcional. Sí, sí me gustaban mis oficinas. Bueno, entonces, como lo que les trato de decir es que la gente de poder elige sus oficinas y a veces los vota, ¿sí? Yo sí he visto cuando los gerentes llegan y cuando un gerente quiere su oficina, generalmente suele decir algo así: ¿sabes qué? No te veo cómodo aquí, te voy a mover un área para que te beneficie. Pero realmente lo que le está diciendo es: ¿sabes qué? Me gusta tu lugar, ¿verdad? Te voy a mover a ti para allá y yo me voy a quedar con tu lugar. Y eso es lo que hacen, solamente que lo hacen con otras palabras. Y usted no puede protestar porque se lo están pidiendo de la manera amable, ¿verdad? Si usted dice: no, yo de aquí no me muevo, yo tengo años, siempre he estado aquí, entonces lo que van a hacer es buscar a una persona que no le moleste moverse, ¿sí? Así es, jóvenes. Bueno, entonces ya hablamos de esos temas de oficina. Y ahora vamos a otro tema, que es la unidad 2, que es el documento de especificaciones. En esta unidad aquí nosotros vamos a ver los requerimientos funcionales, no funcionales, el alcance del sistema, los tipos de usuarios y permisos, descripción de los módulos y la arquitectura de hardware y software, que son temas que ustedes tienen que conocer para que ustedes puedan especificar. Es decir, ya hicimos la primera parte donde ustedes levantan la información, ustedes de alguna manera se empapan, saben cuál es el problema de la empresa, saben de qué pata cojea, saben que allí no les pagan horas extras, saben que no les dan de comer, saben que no se pueden fugar. O sea, todas esas políticas de las empresas, ya ustedes las saben, saben qué gerente es buena gente, qué gerente es mala gente. Entonces, todo eso es por su trabajo de investigación que hicieron al inicio del levantamiento de la información. Ahora vamos a hacer la determinación de los requerimientos y esto de aquí lo necesitamos para nosotros poder hacer una investigación del sistema actual mediante los hechos para que nosotros podamos conocer a profundidad cómo funciona este sistema y poder determinar qué requerimientos
se deben de desarrollar para satisfacer este sistema. Para poder hacer esto, tenemos que ya a estas alturas conocer cómo funciona el sistema actual. Aunque nosotros somos nuevos y llegamos a esta empresa y no tenemos idea del sistema que utiliza, a estas alturas de este desarrollo de este proyecto ya debemos de saber cómo funciona el sistema actual, saber de qué pata cogía, saber lo que hace bien y lo que hace mal, ¿verdad? Y como dice aquí, debemos de conocer qué hace bien, qué hace mal, qué le sobra y qué le falta. Entonces, con esto de aquí nosotros ya podemos determinar los requerimientos del sistema. El nuevo sistema que nosotros vamos a proponer va a tener que hacer bien lo que este sistema hace bien, va a tener que hacer bien lo que este sistema hace mal, va a tener que eliminar lo que a este sistema le sobra y va a tener que incorporar lo que a este sistema le falta. ¿Se entendió esto de aquí? ¿Sí? Entonces, tenemos el producto actual, lo criticamos, ¿sí? Aquí sí se vale juzgar, ¿verdad? Le encontramos todas sus fortalezas y debilidades, proponemos el nuevo sistema que lo que el de acá hace bien, este también lo hace bien, lo que acá le falta, este acá ya lo tiene, lo de acá, lo que acá le sobra, este aquí ya no lo tiene, ¿verdad? Y de esta manera hacemos un sistema o proponemos un sistema que va a mejorar las capacidades de la empresa, ¿no? Y para poder lograrlo tenemos que conocer cómo funciona el actual sistema. Bien, para esto vamos a buscar información. Generalmente no existe una metodología exacta, ¿verdad?, para poder buscar la información, pero un buen método es comenzar por las salidas, o sea, ¿qué salidas genera el sistema actual? De estas salidas se pueden identificar qué procesos producen esas salidas, entonces ya con eso ustedes identifican los procesos y de estos procesos ustedes pueden identificar cuáles son las entradas de datos que necesitan esos procesos para generar esas salidas y también esos datos pues dónde están guardados. Entonces ya con esto nosotros tenemos un buen perfil para comenzar a investigar este problema. Las salidas más habituales, como bien lo dice aquí, son los tabulados, o sea, las impresiones que se pueden conseguir en los documentos o también las salidas que hay por pantalla. También podemos obtener otras salidas, como pueden ser ciertos gráficos que sacan los sistemas y también pueden existir textos personalizados. Muchas de estas salidas son salidas naturales del sistema, ¿verdad? Por lo cual conseguir estas salidas resulta fácil. Otras salidas pueden ser un poco más confidenciales, es decir, informes o reportes que llegan a manos de jefes o de gerentes, que los cuales, si nosotros los pedimos, no nos los van a facilitar. Por ejemplo, una salida natural sería una factura que genera el sistema o un reporte de ventas. Una salida más confidencial podría ser un reporte del porcentaje de venta por productos, por vendedor, por región. Entonces, eso podría ser algo un poquito más clasificado. Bien, la validez, ¿verdad?, de toda esta información se va a evaluar en función de las necesidades de los usuarios. Entonces, si la información que yo estoy revisando es una información que los usuarios necesitan, entonces esta información va a ser una información relevante para inferir cuáles son los nuevos requerimientos del sistema. Bien, entonces cuando nosotros analicemos esta información, debemos de ver si estas salidas que estamos revisando son útiles. Si son útiles, entonces nos sirven. Si no son útiles, entonces tenemos que ver si pueden modificarse, ¿verdad? Y si definitivamente no son útiles, aún modificándose, entonces tenemos que descartarlas porque no tienen peso. Bien, y una vez que ya tenemos las salidas, pues tenemos que ir a los procesos. Entonces, conociendo esas salidas, vamos a poder determinar cuáles son los procesos que generaron esas salidas. Los procesos no son otras cosas que una serie de secuencias de pasos
que algunos de estos procesos pueden ser manuales y otros pueden ser automáticos, ¿no? Ustedes como analistas de sistemas deben de conocer bien cómo funcionan estos procesos actuales, porque los procesos a veces no son tan fáciles de identificar como lo son las salidas, y algunos de estos procesos podrían ser complicados. Bien, muchos de estos procesos podrán perfeccionarse o algunos de ellos podrán eliminarse en el diseño del nuevo sistema. Todo va a depender si son útiles o no. Las salidas inexistentes actualmente, pero que son necesitadas, van a requerir de nuevos procesos en el nuevo sistema. Es decir, un usuario dice, yo necesito esta salida y no hay ningún proceso que genere esta salida. Entonces yo voy a tener que construir un proceso nuevo, ¿verdad?, que genere esta salida de acá. Bien, la obtención de información sobre los procesos debe centrarse en aquellos que sean complejos, se requieran cálculos complicados o cuando deben de realizarse. Entonces, hay procesos y procesos y ustedes deberán de ponerle el ojo a los que son más complejos, ¿verdad? O a los que utilizan cálculos complicados o a los que tienen fechas específicas para realizarse, porque por aquí pueden generarse algún tipo de error. Luego de que ya tenemos las salidas y los procesos, pues ahora nos vamos a concentrar en la entrada de datos de los sistemas. Entonces, estas entradas de datos a veces están soportadas por documentos. A veces ciertos documentos sirven para generar entrada de datos al sistema. Las salidas suelen ayudar a encontrar la mayoría de estos datos, pero no todos. Muchos datos de salida son simples transcripciones de los datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una fecha, pues en la salida de un reporte de ventas que tiene la fecha. Entonces, es simplemente un pasar de la entrada a la salida. Bien, ahí habla, por ejemplo, los nombres de los clientes son datos que no se van a modificar en el proceso. Sin embargo, otros datos de salida resultan cálculos con los datos de entrada, como por ejemplo el total vendido de la semana. Entonces, el total vendido de la semana es la suma de todas las ventas diarias que se realizaron. Por lo tanto, eso es un cálculo calculado, valga la redundancia, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que identificar para llegar a ese cálculo cuáles fueron las informaciones de entrada que me sirven para realizar ese cálculo de salida. Y aquí muchas veces pueden producirse errores porque no son tan fáciles a veces de identificar. Por lo tanto, debemos de conocer el proceso para saber cómo se calculan esos datos. A veces estos datos ingresados se encuentran en el sistema actual, pero no tienen efecto porque no producen las salidas ni intervienen en los procesos. Son datos cuya captura es inútil y deberán ser eliminados en el nuevo sistema. Aquí lo que se refiere es que a veces los sistemas viejos realizan captura de información que no participan en los procesos ni en la salida. Entonces, si esos datos no participan y nosotros vemos que no son necesarios para el futuro, pues podríamos nosotros tomar la decisión de descartarlos, ¿sí? Una decisión un poco delicada, no descarten así. Yo casi no elimino datos, sino que yo los dejo ahí guardados porque uno nunca sabe cuándo esos datos van a cambiar, van a ser necesarios, ¿no? Entonces, personalmente no soy muy de la idea de eliminar datos que han sido ingresados, a no ser que estén corruptos o dañados. Pero de igual manera se guardarían los datos en un lugar, ¿no? A pesar de que lo borren. Todo depende. A veces tener datos por gustos rentalizan los sistemas. Y generalmente cuando usted instala un sistema nuevo, quiere que ese sistema vuele, ¿verdad? Entonces hay sistemas, por ejemplo, de información histórica. Cuando yo participé en una migración, habían documentos históricos, habían archivos históricos de hace 20 años, pero esos documentos históricos ya no eran útiles. Generalmente la información que era útil era la información de los 5 años anteriores para hacer proyecciones. Entonces, tener el sistema cargado con información de 20 años solamente vuelve lenta la base de datos. No se los descarta, sino que se los movió a otro servidor, ¿verdad? Para que alguien, si los quiere, los pueda consultar. Pero si usted va con un sistema nuevo, o es algo así como si usted tiene una casa nueva, no le va y le pone todos los mismos muebles viejos y toda la basura de su casa vieja, ¿no? Trata de que todo sea nuevo, de que todo se vea bien. Bien.
Las entradas, dice, los soportes de datos en la entrada normalmente son formularios en papel o en pantalla. A veces hay soportes distintos como archivos proporcionados por terceros o generados por medidores de consumo. Entonces, en las entradas, ya ustedes están viendo, tienen una diversidad de entradas. Pueden ser archivos, por ejemplo, archivos. Hay sistemas que se alimentan a archivos transaccionales que generan sus sucursales y con ellos se alimentan. Hay, por ejemplo, entidades gubernamentales como el SRI que se alimentan por archivos de información que ustedes le envían. Entonces pueden ser así archivos, ¿no? Entrada de datos, formularios manuales, formularios por pantallas, archivos, ¿verdad? U otros. Profe, una pregunta. Dígame. Todo lo que son sistemas de guardado de archivos, ¿en qué se beneficia? No sé si le entendí. Todos los que son sistemas que guardan archivos, ¿en qué se benefician? Claro, por ejemplo, hay como quien diría, que guardan archivos, lo que son para guardar archivos. Ellos, ¿en qué benefician, en qué se benefician al guardar archivos? Ya, generalmente no se benefician por guardar archivos, sino por la información que contienen esos archivos, ¿no? Entonces, en esos archivos hay información. Entonces, no es el archivo o el método del archivo que sea eficiente, sino que el archivo es una especie de caja para recolectar la información y entregar la información en un solo elemento. ¿Sí? No, que se me ocurre, por ejemplo, las ventas del mes. Usted recopila las ventas del mes en un archivo. Ese archivo le sirve para un sistema de proyección de ventas. ¿Sí? Entonces, no es el archivo lo importante, son las ventas que están allí guardaditas. Bien. Dice que además de identificar los datos de entrada, tenemos que identificar los controles a los que son sometidos. Por ejemplo, si yo pido el dato del nombre y simplemente pongo el nombre en la captura del sistema, ¿cómo sé si ese nombre es válido o no? Entonces, ese nombre tiene que ser sometido a algún sistema de validación. Sería bueno, un buen sistema de validación sería de que permitan ingresar la cédula y que esta cédula pueda ser verificada, por ejemplo, contra el registro civil para que devuelva el nombre y de esa manera sabemos que el nombre es un campo verídico, un dato validado, ¿no? Entonces, generalmente los datos de entrada tienen que ser validados y nosotros debemos de conocer cómo fueron validados para saber si la calidad de esos datos es confiable o no. Aparte de eso, tenemos los archivos en los sistemas computarizados, ¿verdad? Los datos de entrada se pueden guardar en archivos a través de la captura de información en estos archivos. Si estos archivos usan datos que guardan códigos, es necesario conocer la ley de formación si se llenan de manera manual o automáticamente. Entonces, cuando se utilizan archivos, tenemos que saber un poco las características del archivo y de la información que ahí se almacena, y a veces se utilizan códigos y nosotros debemos de saber la estructura de código en la cual se guardan en esos archivos. Ya, en la última frase que tenemos aquí en la diapositiva, dice que a veces los usuarios hacen buenas aportaciones, entonces ustedes como analistas de sistemas tienen que tener apertura de mente y de oído para poder escuchar algunas ideas que podrían tener los usuarios y algunas pueden ser buenas. La mayoría son malas, pero algunas pueden ser interesantes. En mi experiencia, la mayoría de los usuarios que dan buenas ideas son los usuarios de niveles medios para arriba, o sea, de ejecutivos para arriba, ¿sí? Los gerentes, no todos los gerentes suelen dar buenas ideas, solamente los gerentes preparados, pero de mandos medios para arriba suelen dar buenas ideas porque ellos algo han visto algo de su trabajo o han visto de otra empresa y generalmente dicen, en la otra empresa vi que tenían un dispositivo que ayudaba a esto de aquí, en la otra empresa pusieron el código y automáticamente le salían los datos. Entonces ellos han visto cosas que nos pueden ayudar a nosotros a guiarnos a hacer un buen sistema. Bien, dice circunstancias, dice muchas Licenciado, veces son... disculpe. Sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que estoy marcando la asistencia en la página, pero no se me actualiza, ya llevo un buen rato.
No sé si como ya se va a acabar la hora, luego no se me marque. Quería preguntarle si me puede ayudar con eso. Ya, póngame ahí en el chat, Porque es que estoy en la página, pero no... póngame que le ponga manualmente la asistencia. Para yo, cuando yo grabo Ok. eso, ahí yo le pongo la asistencia de hoy día de manera manual. Ok, gracias, licenciado. Ya, entonces miren, circunstancias. Dice, muchas veces las circunstancias son las que nos llevan a necesitar un nuevo sistema. Sean las adaptaciones menores al sistema actual o con cambios radicales. Por ejemplo, antes del 2014, la facturación electrónica era opcional, ¿verdad? Pero cuando ya salió la ley de la facturación electrónica, mucha gente tuvo que innovar nuevos sistemas porque la mayoría de sus sistemas no contemplaban la facturación electrónica. Entonces, las circunstancias obligaron a implementar un nuevo sistema que cubra las necesidades de la empresa, pero que también tenga, en este caso, permita la facturación electrónica. Ya, esto lo vimos anteriormente, que estar abierto a las sugerencias de los usuarios. Dice, por el tema de análisis de la información, dice que hay varias herramientas que ayudan a obtener hechos y organizarlas en vistas de análisis. Entre ellas podemos mencionar los cursogramas de tablas de decisión, lenguaje estructurado, diagramas de flujo de datos, diccionarios de datos, diagramas de sistema, etcétera. El propósito del análisis es considerar los hechos para determinar qué del sistema actual se debe conservar, mejorar o eliminar y qué del sistema nuevo se debe incluir en el nuevo sistema. Si hay alguna documentación, se deberá retroceder en la búsqueda de hechos para completar, corregir o aclarar lo que haga falta. El análisis se aplica a todos los hechos, salidas, procesos, entradas, archivos y circunstancias, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo ya algunas herramientas como son el diagrama de flujo de datos, el lenguaje estructurado, el diccionario de datos, diagramas de sistemas. No sé cuántas de estas herramientas ustedes conozcan. Creo que la que sí deben de conocer es el diagrama de flujo de datos. Sí, profe, sí. Eso nos lo dan en programación. El lenguaje estructurado también viene de allí. El lenguaje estructurado es como ustedes escriben sus algoritmos en lenguaje de pseudocódigo. Ese es el lenguaje estructurado. Eso es lo del Pisaint, profe. Sí. Ahora, tablas de decisión, no sé si ustedes han visto tablas de decisión, pero no son muy difíciles, son sencillas. Diccionario de datos, eso me imagino que también lo tienen que ver en algún momento. Simplemente son datos de los datos, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen un campo, ustedes en el diccionario les dice qué almacena ese campo, cuál es el formato, cuál es su uso, entonces eso les lo guía. Diagramas de sistemas, pues esto ya es como ustedes van a generar su sistema. Bien, aspectos importantes a los que debe someterse el sistema actual. Ya, antes de proseguir, nosotros ya vimos el tema de buscar información, las entradas, los procesos, las salidas, las circunstancias, los archivos, ¿verdad? No sé si sobre esos temas alguno de ustedes tenga alguna duda. Todo esto es con el propósito de poder hacer los requerimientos de información del sistema actual. Esta vendría a ser la etapa número 2 del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. Estamos en esa etapa. Bien, si no hay dudas, entonces avancemos en estos minutitos que nos queda. Dice, calidad de la información. Los procesos toman datos de la entrada y producen datos de salida, eso ya lo sabemos. Si los datos de salida son útiles a alguien para conocer o decidir, reciben el nombre de información. Entonces, si el sistema genera algún dato de salida y esto es útil para alguien, esto se conoce como información. Dice, este aspecto es subjetivo porque por lo que es información para A puede no serlo para B, ¿no? Entonces, si genera el sistema una salida, para una persona puede no significar nada, mientras que para otra persona puede significar mucho.
porque cada cual lo va a ver desde su perspectiva. La utilidad de la información radica en poder tomar decisiones adecuadas. A medida que aumenta la carencia de información, aumenta la incertidumbre para tomar la decisión con el riesgo creciente. Lo que nos dice aquí es que si un sistema no genera una información que sea oportuna, la toma de decisiones puede ser complicada y mientras menos herramientas para la toma de decisiones nosotros tengamos, puede ir que la empresa vaya comenzando a tomar un rumbo a ciegas, ¿verdad? Y entonces podría ocurrir un... Licenciado, me salió una urgencia, me voy a salir de la clase. Hasta mañana. Ya. Ya, entonces yo les decía que la empresa puede tomar malas decisiones y en ese sentido, si nosotros tenemos un sistema que no nos da soporte para la toma de decisiones, ¿para qué usamos ese sistema? Para que la información sea de calidad, la información debe ser oportuna, completa y tiene que tener el formato adecuado. Recuerden eso. Para que la información sea de calidad, la información debe ser oportuna, completa y tiene que tener el formato adecuado. Bien, otros aspectos importantes son la oportunidad. La oportunidad consiste en que el usuario disponga de la información cuando se necesita. Si la información del sistema actual no es oportuna, puede deberse a que existe un mal diseño de los archivos o la información está incompleta o tiene procesos complicados. O que tal vez tenga un sistema pobre, ¿verdad? O que no se aproveche la potencia del sistema, o que tenga equipamiento obsoleto, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias deben de ser analizadas por, en este caso, ustedes, para que ustedes tomen nota y vean cuáles de estos factores son los que están ocurriendo actualmente en la empresa y que estos factores no pasen al uso del nuevo sistema actual para que el nuevo sistema no corra con esta suerte. Complexión, dice, se refiere a que el usuario disponga de toda la información necesitada, es decir, que el usuario del sistema le brinde toda la información, no tenga que recurrir a cálculos manuales, a informes, a tablas, ¿verdad? O a otros sistemas para que pueda generar su información. Esto quiere decir que los datos tienen que ser pertinentes a las necesidades, es decir, tienen que cubrir las necesidades de ese usuario. Si un gerente de ventas quiere conocer cuánto se vendió el mes pasado, solo le hace saber el total y no el detalle de todas las ventas. Es decir, no tenemos que abrumarlos con mucha información innecesaria, sino darle lo que necesita. El analista de sistemas debe considerar con los usuarios específicos cada salida para determinar cuáles son los datos necesarios. Entonces, ustedes con el usuario van a sentarse y van a decir, ¿tú necesitas esto sí o no? Van tachando de su lista. Esto puede haberlo hecho al momento de recolectar las salidas, pero se debe insistir hasta que la salida quede clara. Yo me he topado con usuarios que me han dicho, ¿y dónde está este campo? ¿Y dónde está tal cosa? Y no lo dijeron en la reunión previa, pero cuando ya están viendo las cosas serias, pues ahí se acuerdan y piden esos campos. Entonces, para que ustedes no sufran retrasos o percances, mejor citen con el usuario que revise las salidas para que él las apruebe. Muchas veces se va a encontrar usuarios que se adaptan a las salidas, contemplándolas con cálculos y anotaciones manuales, porque no satisfacen lo que requieren. Entonces, la idea es que el usuario no tenga que hacer estos cálculos manuales o las anotaciones, sino que las salidas ya vayan tal y cual como le sirven al usuario. Bien, creo que estamos sobre la hora. No sé si de esto que vimos ¿hay alguna pregunta? No, profe. De igual manera, creo que más tarde o tal vez mañana tengamos la pregunta. Exacto. De verdad, sí. Tal vez. Ya, listo, jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar por allí. Yo me voy a quedar un ratito más, como siempre, copiando sus asistencias. Y si ustedes gustan, pues ya nos veremos el día de mañana. Más en acuerdo que tengo que subir las diapositivas a la aula virtual. Eso creo que me olvidé. Ok, licenciado. Esa cosa, mañana es jueves, ¿cierto? Está bien, licenciado.
Gracias, Chao. licenciado. Gracias, licenciado. Pues, Buenas tardes. Gracias, profe, por su Cuídese tiempo. mucho, chao. mañana Gracias, jóvenes. Ya copié las asistencias. Andy entonces- pregunta, Andy pregunta, Andy pregunta. Lo Ay, del trabajo. licenciado, sobre el trabajo de la... ¿cuál era? No, era después de la entrevista. Había la entrevista y el cuestionario. Sí, el cuestionario. Y ya mismo le subo la observación. ¿Podría decirnos cómo podremos realizarlo? El cuestionario, a ver, déjenme si les comparto dónde está la página web. Ya, el cuestionario dice que tienen que preparar un cuestionario para recoger información sobre un sistema actual de una empresa multinacional con 2.000 empleados. Y tienen que utilizar el cuestionario para determinar problemas en cuanto a retrasos de entrega de productos, devoluciones de mercaderías, control de inventarios y pérdidas. Es decir, que sus preguntas van a estar orientadas a esto de aquí. Pero también pregunta, o también hay la inquietud para saber si la empresa está preparada para un nuevo sistema. Entonces ustedes tienen que, de alguna manera, hacer preguntas que determinen si los usuarios piensan que se requiere un nuevo sistema. Y también dice si se puede utilizar el sistema actual. Entonces también tienen que incluir preguntas que midan el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al sistema actual. Entonces, a eso van orientadas sus preguntas. Ahora, justificar las razones para utilizar un cuestionario, eso tiene que ver por qué van a utilizar un cuestionario para esta empresa. Las razones están inmersas un poquito aquí, ¿verdad? En el prólogo del problema. Entonces, esto lo van a sacar de aquí. Especifique el método de entrega de los cuestionarios. Ahí ustedes tendrán que terminar si lo hacen por correo, si lo hacen físicamente, si lo hacen por Google, por documentos de Google, si lo hacen por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí tendrán que ver desde su punto de vista cuál es la mejor manera de manejar ese cuestionario. Deberán escribir 15 preguntas referentes a los temas que ya les mencioné anteriormente. Por ejemplo, si ustedes preguntan, ¿y a usted le cae bien el gerente? Esa sería una pregunta fuera de lugar porque no tiene que ver con el tema. Entonces, las preguntas tienen que ver referente al tema o a algo que ustedes les indiquen, ¿verdad? Si se amerita un nuevo sistema en esta empresa. Utiliza una herramienta de escala de medición. Por ejemplo, usted podrá ponerle, oiga, ¿usted está conforme con el sistema? Ponga la escala donde 1 es que está conforme y 5 es que está totalmente desconforme. Entonces, ustedes tendrán que utilizar esas escalas de medición. O, por ejemplo, usted le pregunta, ¿usted está de acuerdo en cambiar con el nuevo sistema? Y ustedes le ponen sí o no, como un botón de... Sería como... ustedes pueden poner, ¿cuáles son las causas que usted cree que son determinantes para que el nuevo sistema, para que el sistema actual no funcione bien? Entonces ahí ustedes le ponen muchas causas como muy lento, información inexacta, demora mucho, está feo. ¿No? Como profe, como ABCD, tipo así. Sí, como que le pongan un checkbox. Entonces, la idea es que ustedes utilizan las herramientas para medir, ¿verdad?, los niveles de agrado o de desagrado de los usuarios con respecto a los sistemas actuales, para medir si desean el sistema nuevo. Pensaría yo que muchas de las preguntas van a tener que ser cerradas, pero también podrían ustedes poner un par de preguntas abiertas para tratar de determinar, por ejemplo, las causas, ¿verdad?, de los problemas que se están presentando en el área de inventario. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que estructurar esas preguntas, van a tener que tener un orden lógico, ¿verdad? Por ejemplo, un orden lógico sería hacer primero las preguntas para determinar los problemas, luego hacer preguntas abiertas como para ver si algo se nos quedó fuera, y luego hacer preguntas un poco cerradas con respecto al nuevo sistema, o de repente abiertas al nuevo sistema. Pero eso lo van a decidir ustedes. Profe, disculpe que le interrumpa. Yo ya entregamos eso, pero en la acción del cuestionario, yo sí de acá en medición poniendo
por ejemplo, ¿qué tal te parece el nuevo sistema? Excelente, bueno, muy malo, malo, regular, pésimo, y puse un recuadro para marcar con X. No sé si esa será una de esas para usar en el cuestionario. El recurso de la herramienta para medirlo está bien. La pregunta está mal. Porque O sea, si usted ve aquí, dice que no existe el nuevo sistema. Y usted le está preguntando por un nuevo sistema que no existe. No, esa pregunta no la puse. Es que como me confundí, como en la entrevista y el cuestionario son bastante parecidos, tuve bastante problema poniendo, para que no se pareciera, digamos, uno a lo otro y no crean que es lo mismo. Entonces, por eso yo tuve que, digamos, ver la clase del cuestionario y la entrevista unas 3 veces para entender cuál es la diferencia bien. Ya mire, aquí Entonces, en la entrevista es para una empresa que ha utilizado un sistema 20 años, ¿verdad? Mientras que el cuestionario es para una empresa que tiene muchos empleados y que tiene un problema específico. Por lo tanto, las preguntas del uno con la del otro sí van a tener una diferenciación, porque tienen un propósito y un objetivo diferente. Y ahora sí pregunto. Pero, licenciado, ¿tiene que ser, ¿cómo se dice, empresas que existan o No, que porque solo se yo Solo es estoy una suposición. tocando aquí una circunstancia, entonces ustedes tienen que suponer, ustedes se imaginan, se trasladan con la imaginación a esa empresa y ustedes hacen este tipo de trabajo como para ver cómo les va, ¿no? Ah, pensé que tenía que existir realmente esa empresa porque no somos amigos de empresarios que tengan un... No, yo Tú no. estoy consciente de eso, entonces esto es una suposición. Por eso les doy un entorno, o sea, por eso les estoy poniendo un contexto, para que ustedes tengan el contexto y con ese contexto se vayan a imaginar. Bueno, profe, gracias por ayudarnos a eso. pero, Ahí va, Gracias por la Andy. explicación. No, es que la otra cosa es que si se mete en cuestionario nosotros, los estudiantes, nos sale la hora de atraso. No le escuché muy bien. En la hora de atraso, que si subimos ahorita ¿cómo se dice? El trabajo, no va a salir que está el deber atrasado. No le sale nada, porque yo ya les he explicado que las tareas tienen 7 días, pero las tareas están abiertas. De hecho, yo no he revisado ninguna tarea en ningún curso. En estas elecciones pienso hacerlo. Entonces, no las he revisado porque les doy la oportunidad de que ustedes la elaboren. Lo que sí es que si ustedes se demoran 3 semanas, me avisan que ya la subieron para yo calificarla. Y el profe mínimo se espera algo bonito, ¿cierto, profe? El único límite es que cuando ya sea la semana de exámenes, yo hasta creo que una semana antes de los exámenes, ahí sí califico todo, y cuando llega el día del examen, ahí sí no miro para atrás. Entonces, no es que hasta el día del examen los espero, hasta antes del día del examen. Entonces, no dejen que se acumulen las cosas, sería todo. Sí, incluso si algunos de ustedes yo les estoy explicando y lo quieren rectificar, como no lo he calificado, lo pueden bajar y lo pueden volver a subir y yo reviso el último, ¿sí? Porque si se equivocaron y lo quieren rectificar, pues si no lo he calificado, lo pueden hacer. Si ya lo he calificado, ahí sí no me vayan a hacer calificar otra vez. Pero si no lo he calificado, lo pueden mejorar y los vuelven a subir, no hay problema. Ya, profe, gracias. Ahora sí lo dejamos descansar, profe. Listo, jóvenes. Entonces, me procedo a desconectar.